Dejemos de hacer todas las cosas que son aborrecidas por Dios. Dejemos de hacer todas las cosas que son aborrecidas por Dios, como tenemos como tema el título del día de hoy. Y vamos a ubicarnos entonces en Deuteronomio capítulo 18 y vamos a leer inicialmente del versículo 9 al 14. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti alguien quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Amén y amén. Muy bien. El texto que el Señor regala esta tarde nos habla acerca de lo que es abominación delante de los ojos de Dios y lo abominable que es la persona que practica estas cosas. Porque recordemos, la palabra del Señor dice claramente que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Por una falsa enseñanza que se metió en las iglesias hace mucho tiempo, se dice que Dios aborrece el pecado y que ama al pecador, y eso no es bíblico. En ninguna parte de las escrituras se encuentra tal cosa, pero las escrituras sí dicen que Dios aborrece a todo aquel que comete pecado. Entonces, esta palabra abominación se refiere a toda aquella acción o a toda manera del ser humano que intenta vivir su vida sin tener en cuenta a Dios, en descubrir la voluntad de las deidades, como lo llaman los paganos, de muchas deidades, de muchos dioses, y tratan de buscar y tratan de entender qué es lo que esas deidades quieren decirles a través de una cantidad de rituales. Y para eso utilizan magos, hechiceros, utilizan una gran cantidad de sortílegos, toda una cantidad de personas, personajes que apartados de toda buena voluntad de Dios, llevan a las gentes, incluso las naciones, al descalabro espiritual. Buscar a Dios mediante las prácticas religiosas contrarias a la revelación divina, eso es aborrecible, eso es abominación delante de los ojos de Dios. Y para esto entonces el Señor, cuando iba a pasar a Israel el Jordán y entrarlos a la tierra de Canaán, les da entre todas las palabras, las enseñanzas, los mandamientos que les entregó, les dio esta advertencia que también es un mandamiento. Dice, cuando entren allí en la tierra que ustedes van a conquistar o que yo les voy a dar, dice el Señor, no se atrevan, no vayan a intentar, no practiquen las cosas que ellos allí hacen, porque esas cosas que ellos hacen son malas delante de mí, dice el Señor. Por eso dice el versículo 9, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Todo el pueblo entendía que el Señor les estaba guiando desde el mismo momento en que salieron de Egipto por toda la tierra durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. El Señor les habló por medio de Moisés. Y Moisés les estaba dando las instrucciones de qué era lo que Dios estaba mandando hacer. El pueblo debía seguir estrictamente todo lo que Moisés les dijese, porque era el siervo que Dios había escogido para que los guiase. Y entonces viene ese gran dilema de qué se irían a encontrar allí en la tierra prometida. Pero el Señor siempre les advirtió para que antes de caer en el pecado y la misma tentación, supieran de antemano qué es lo que el Señor quiere. Y sucede también con nosotros. El Señor nos advierte muchas cosas antes de que caigamos en la tentación, nos advierte de los peligros. Por ejemplo, si fuéramos a mirar Proverbios, nos advierte
a todos los hombres, especialmente a los hombres casados, que tengamos cuidado con la mujer adúltera, porque es encantadora con sus palabras y con sus ojos. Eso es una advertencia, que si la pasamos por alto, si la omitimos, si nos dejamos llevar por nuestras pasiones y deseos pecaminosos, vamos a caer enredados en las trampas del enemigo. Y así como sucede con nosotros, repito, entonces sucedió con aquel pueblo. Y es que en aquellas o todas las naciones que estaban alrededor por donde Israel iba pasando, ellos usaban prácticas ocultas, los adivinos, los espiritistas, los magos, los exorcistas, hacían parte de sus comunes creencias religiosas. Y allí el Señor les advierte y le dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y es que dentro de todas estas prácticas, especialmente los cananeos, que era la tierra que iban a conquistar ellos, se usaba mucho pasar los hijos por el fuego. Muchas naciones quemaban incluso a sus propios hijos para presentárselos como sacrificio a un Dios inexistente. Pero otras, como en el caso del contexto de este pasaje, los padres hacían pasar por una llama ardiente a los hijos pequeños. Y a medida que ellos iban pasando, sus pies iban echando como unas llamaradas del mismo fuego. ¿Y qué sucedía allí? Aquellas personas, los magos, los adivinos, los sortílegos, ¿qué trataban de identificar? ¿Qué mostraban las llamaradas? Y según eso, para ellos era un mensaje de Dios. Pero resulta que no. Esto no era un mensaje de Dios. Esto era realmente una abominación delante de Dios. Y ellos hacían estas cosas. También encontramos allí en el versículo 10 y 11 los magos. Y dice que los magos no se ha hallado delante de ti quien practique la magia, ¿cierto? Quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. En el tema cuando muestra a los magos, eran personas que procuraban conocer la voluntad de dioses por medio de prácticas del ocultismo. Recordemos cuando José, en tiempos de José, Faraón tiene un sueño y él preocupado por ese sueño de 7 vacas gordas y 7 flacas, llama ¿a quién? A sus adivinos, a sus hechiceros, a sus magos para que le interpreten el sueño. Lógicamente no podían, porque esto no venía de ningún fetiche, sino que venía del Dios único y verdadero, y ellos no tendrían ni tendrán jamás la posibilidad de conocer los designios de Dios. También los exorcistas. El exorcista era una persona que usaba ciertos ritos mágicos o conjuros para expulsar espíritus malignos. El exorcista de aquel tiempo y el exorcista que dice de estos tiempos tienen las mismas condiciones y características. Ellos, ¿qué era lo que hacían? Ellos realmente trataban de sacar demonios de las personas, pero eso es como mandar un demonio a sacar otro demonio. Es mandar al diablo a que saque los demonios. ¿Y qué pasaba? Simplemente él, el diablo, en su estrategia de confusión, aparentemente mostraba que el demonio se había ido, pero lo que estaba haciendo era incubando allí muchos más espíritus malignos, que luego sería peor para esta persona. Y repito, sucede igual en estos tiempos. Es muy peligroso esa práctica del exorcismo. Los adivinos eran personas que adivinaban por medio de objetos, como las copas, las flechas, ídolos domésticos. Todas estas cosas las practicaban ellos, los adivinos. Y también tiene mucho que ver con estos tiempos. Aquellos que se dejan deslumbrar por la bola mágica, como la llaman ellos, o por esos encuentros misteriosos allí en reuniones, de hecho puede tildarse más de brujos o de brujas quien hacen esto que cualquier otra persona, y engañan a la gente haciéndoles creer que ellos pueden adivinar el futuro,
que ellos pueden adivinar qué va a pasar con la persona dentro de un día, dentro de 2 días, si se va a casar, si no se va a casar, si el esposo o la esposa va a volver o no va a volver. Con eso lo que hay es más atadura a la maldad, al demonio, y es una práctica abominable delante del Señor. Los hechiceros eran personas que usaban sus artes mágicas para hacer señales, para producir el mal en otra persona. Esos hechiceros también están en este tiempo buscando a personas insensatas que están apartados de la voluntad de Dios para hacer en ellos todas estas clases de hechizos. Porque entre todo lo que nos dice la santa palabra de Dios, encontramos que la Biblia no rechaza que hay poderes ocultos y poderes del maligno en estos tiempos. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el diablo tiene un poder limitado, pero lo tiene. Por cierto tiempo, pero lo tiene. Todavía él está ejerciendo ese poder, porque vendrá el día en que el Señor le quitará todo dominio sobre toda la tierra y sobre todas las personas, sobre la creación. Él tiene poder en el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, todos estos hechiceros lo que buscan es confundir a las demás personas, dañar a las demás personas. Ninguno de esto prevalece contra un verdadero creyente. Y eso es algo que tenemos que aclarar bastante. También está el encantador, aquel que usaba fórmulas mágicas y maldiciones poderosas para controlar a otras personas bajo su encanto. Hoy lo entendemos como los que hipnotizan. Y gente que se presta para eso. Gente que les gusta y que yo quiero experimentar, yo quiero saber qué es la hipnosis. Eso es una fuerza demoníaca que quiere dañar a muchas personas. Y tristemente las personas salen sufriendo muchas fatalidades en sus vidas. El que pregunta a los espíritus es el espiritista, dos nombres probablemente que se refieren al mismo individuo, o sea, la persona que invoca y consulta a los espíritus de los muertos. Y aquí es muy importante, referente a la consultar a los muertos. Esto se le conoce como nigromancia, que es consultar el espíritu de una persona que ya ha muerto. Y sabemos que esto no es posible. Lo hemos visto en Eclesiastés y lo repetimos nuevamente. Eclesiastés 9, del 4 al 6 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Entonces vemos lo que nos muestra la palabra de Dios, lo que nos dice es que la persona que muere ya no tiene parte ni arte de nada de lo que sucede bajo el sol, nada de lo que está pasando en la tierra. Una persona que ha muerto se da cuenta. Su memoria ha terminado. Él no se acuerda que tuvo hijos, no se acuerda que tuvo parientes, no se acuerda qué negocios dejó, no se acuerda nada en lo absoluto. Porque lo vemos, el texto nos enseña que ya no hay forma de él comunicarse con las personas que están aquí en la tierra o los que estamos acá. Pero ¿qué hacen aquellos hechiceros, aquellos adivinos, aquellos magos, aquellos espiritistas? Invocan espíritus de demonios. Y recordemos, alguien podrá preguntarse, ¿por qué en esas sesiones espiritistas que son totalmente abominables delante de los ojos de Dios, por qué personas dicen haber escuchado la voz de su abuelo? ¿Por qué esa persona que según ellos escucharon les dijo algo que solamente él y el abuelo que ya murió sabían y que nadie más sabía? ¿Cómo es posible que suceda eso? Y es precisamente porque estamos en medio de espíritus de demonios. En este momento hay muchos espíritus de demonio que simplemente están allí acechando a los incautos, a los que no conocen o no quieren aceptar a Jesucristo como su único Señor, y están invadiendo sus vidas personales, sus vidas allí íntimas, intrafamiliares, y están escuchando y están desviando la atención de muchas personas. Entonces, cuando la persona muere, no es que venga esa persona, sino que el espíritu que escuchó todas esas cosas es el que se presenta en esas sesiones donde invocan el espíritu. Por eso es que suceden tantas cosas en estos tiempos, precisamente
porque las personas no están buscando verdaderamente a Dios o no estamos verdaderamente buscando a Dios como lo debemos hacer. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, que no sea hallado en ninguno de nosotros nadie con esas actitudes, con esos deseos o con esa búsqueda, ahí sí como dice popularmente, de buscar lo que no se nos ha perdido. Porque dice el versículo 12, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Está hablando de la persona. Es abominación para con Dios cualquiera que hace. O sea, la persona que hace esto es ¿qué? Abominación delante de Dios. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. ¿Y qué es ser perfecto delante del Señor? Es ser íntegros, espiritual, moral y físicamente. Íntegros delante del Señor, es decir, siempre buscando hacer la voluntad del Señor, del Dios Todopoderoso. Eso es ser íntegros delante del Señor. Y tiene que ver mucho con sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Estén apartados del pecado porque yo vivo, yo soy apartado del pecado, dice el Dios Todopoderoso. Y por eso nos dice, perfectos serán delante del Señor tu Dios. Todos nosotros tenemos que buscar siempre hacer la voluntad del Señor. Porque por esta causa el Señor expulsa a las naciones para que Israel entre a tomar posesión de ellas, dice el versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Por eso es que nosotros tenemos que dejar de hacer estas cosas. Ahora, el Señor se lo dijo a Israel para que cuando entraran a la tierra prometida no hicieran esas cosas. Eso lo hizo Dios con su pueblo Israel. Pero como nosotros somos gentiles, el Señor nos está sacando de esa tierra de gentiles a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Es decir, parece que es al contrario. Nosotros que ya practicábamos esas cosas, el Señor nos dice, ya dejen de hacer eso, porque eso delante de mí es abominación. Y es un punto muy importante para nosotros los creyentes, para los cristianos. Nosotros no podemos, por mandamiento directo de Dios, practicar ni aceptar ninguna de esas malas acciones que hacía el pueblo, malas prácticas que tenía esas naciones. Sabemos que quien no conoce de Dios es lo normal en su día a día, pero el Señor nos manda a nosotros no hacer nada, absolutamente nada de eso. Y es que Israel tenía la misión de ser diferentes al resto del mundo, al resto de las naciones, vivir según la palabra de Dios. Porque dice este versículo 14, que ellos oían a la voz de sus encantadores, de sus adivinos, de sus agoreros, a toda esa maldad la escuchaban ellos. Pero a Israel no. Israel le dice que escucharan ellos la palabra de Dios y ellos por esa palabra de Dios era que tenían que dejarse guiar y ser diferentes. Todos nosotros tenemos que ser diferentes como cristianos, como creyentes, no practicar esas cosas. Porque es que miremos algo, el mundo, tristemente, está muy amenazado por las malas influencias del ocultismo y de las religiones orientales, por ejemplo, que hablan y una gran cantidad de sectas, que hablan, por ejemplo, del yoga. El yoga es abominable delante de los ojos de Dios. El yoga busca que la persona interiorice supuestamente y que busque ese yo interior que habita en usted y que ese yo interior lo puede guiar a donde usted quiera estar. ¿Qué busca? Desprenderlo de la voluntad de Dios y eso es abominación. Muchas personas no conocen esto y dicen ser cristianos y pertenecer a iglesias, pero la palabra de Dios no está en sus vidas, no está en sus corazones. Y esto es abominación delante de los ojos del Señor. Ellos los invitan a la meditación, a encontrarse interiormente. Eso es algo realmente absurdo. Todo esto obstaculiza lo bueno para llevarla a la gente a lo malo. Vemos hoy cómo la gente busca salir adelante dependiendo de la suerte. Es que yo lo que tengo es mala suerte. Si cambiara mi suerte.
Nosotros los cristianos no dependemos de la suerte ni buena ni mala. Nosotros dependemos de un Dios vivo, grande, fuerte e invencible, que nos protege, que nos ayuda y que nos da lo que necesitamos. Que hay veces nos reprende y nos quita cosas o permite que nos quiten cosas por causa de nuestra desobediencia o para probarnos en nuestra fe, para moldearnos. Pero el Dios sigue siendo, el Dios Todopoderoso sigue siendo nuestro sustentador. Hay muchas personas también que se pegan a sus cuerpos amuletos. Y no solamente amuletos como los que tiene la religión católica, de ponerse un collar o un escapulario, creo que lo llaman, medallitas, o poner talismanes por ahí que son dibujitos, esculturas hechas por manos de hombres. Esto también lo tienen otros credos, otras religiones. Todas estas cosas son, como alguien decía, son fetiches, cosas malas delante de los ojos de Dios. Y todo eso nosotros lo tenemos que quitar. Incluso todos esos amuletos los ponen en las casas y ponen que unos ciertos riegos para que les vaya muy bien o para que entre la prosperidad. Y todo esto está consultando ¿a quién? Al ocultismo, a lo que Dios abomina. Y eso es malo delante de los ojos del Señor. Muchos quieren salir adelante a través de los juegos de azar. Nosotros no esperamos ganarnos una lotería, nosotros no jugamos lotería, nosotros no jugamos bingo, nosotros no jugamos chance, nosotros no compramos nada de eso, porque toda nuestra provisión viene del Dios soberano, aquel que es dueño del oro y la plata, como dice su santa palabra. Muchos apoyan en la numerología, una ciencia ocultista de este mundo, en la parapsicología, que tiene que ver mucho con el espiritismo, la astrología. La astrología es diferente a la astronomía. La astronomía es una ciencia válida que permite al ser humano comprender los astros. Tratar de ir a la luna, tratar de ir a Marte, eso es astronomía. Pero la astrología es que si los planetas se alinean de una u otra forma, entonces van a tener suerte o va a determinar esa persona cómo le va a ir en el futuro a esa persona, lo que es totalmente falso y engañoso. Es increíble porque decía un estudio que hicieron en Estados Unidos que de 4 periódicos que circulaban en una ciudad, 3 tenían una página para el horóscopo. Y ni uno solo tenía un mensaje bíblico. Ningún periódico se animaba a presentar una cita bíblica. La gente está en el facilismo, en cómo puedo ser yo más prosperado, rico, tener más prosperidad en los negocios, en la familia, pero no teniendo a Dios como su Señor, sino al mundo como su Señor. Y por eso es que estamos de mal en peor. Y por eso esto seguirá avanzando cada vez más y más hacia la maldad, hacia la oscuridad. Por eso habrá mucha más oscuridad entre las familias no creyentes. Mas no será así entre nosotros los creyentes que estamos llamados a vivir distinto. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Estimula la persona a alejarse de Dios. Y entonces lo mismo que el Señor le dijo a Israel nos dice a nosotros. Ellos oyen a sus magos, a sus hechiceros. Ellos oyen a sus adivinos. Ellos oyen a sus encantadores. Pero ustedes no. Y entonces, ¿nosotros a quién debemos oír? Por eso dice el mismo Deuteronomio del versículo 15 en adelante. Dice, Deuteronomio 18, del 15 al 19, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a el Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén y amén. Entonces lo que está diciendo Deuteronomio 18 del 15 al 19 es que no podemos oír a todas esas mentiras del mundo y que debemos oír exclusivamente aquel
a quien el mismo Dios enviaría. Un profeta como Moisés, de entre el pueblo. ¿Y quién es ese profeta? Es el mismo Hijo de Dios. Es el mismo Dios todopoderoso. Es el mismo Señor grande, fuerte e invencible que envió a su propio Hijo para que le escucháramos. Porque Él es la misma palabra de Dios. Él es Dios. Él es completamente la voz de Dios. A Él sí debemos escuchar. A Él debemos consultar, no a los agoreros. Cómo debemos dirigir nuestra casa, cómo debemos dirigir nuestra familia. Encomendarnos a Él y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga, bendito Señor? No permita, Señor, que me distraiga ni a izquierda ni a derecha, amado Señor. Permite que mi casa sea guiada completamente por tu palabra y por la presencia del Espíritu Santo. Dame entendimiento, dame, Señor, la capacidad de comprender las Escrituras, dame el don de ciencia. A Él debemos ir cada mañana para adorarle y para leer su palabra, que es la instrucción divina para lo que debemos hacer. No podemos permitir que en nosotros los creyentes, los cristianos, estén las dos voces, porque no es posible. Tenemos que desechar completamente la voz de la oscuridad, la voz del maligno, y escuchar única y exclusivamente la palabra de Dios. Y lo hemos dicho muchas veces, cualquier enseñanza que se salga de la palabra de Dios, inmediatamente la rechazamos, no la escuchamos, nos apartamos de ellos. Porque Él, el Todopoderoso, nos dejó esta palabra en las Sagradas Escrituras. Pero dice también, yo le pediré cuenta al que no escuche la palabra de Dios. El que no escuche es porque no cree, y el que no cree ya ha sido condenado, dice el Evangelio de San Juan. Nosotros los creyentes prestamos atención a la palabra de Dios y por ella nos dejamos guiar. Y esto lo confirma entonces Hechos de los Apóstoles 3:22, que era el versículo inicial que leíamos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, que Él os hable, que ¿quién? Que Cristo nos hable. Y es que en Cristo se cumplieron las profecías, todas, y lógicamente esta también. Él es descendiente de Abraham, linaje de Abraham. Él es descendiente de David. Cuando miramos toda la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que es de el mismo linaje de Abraham, del mismo linaje de David, vino nuestro Señor Jesucristo. La genealogía allí en el Evangelio de Mateo nos muestra claramente de dónde viene Él en su descendencia como hombre. Sabemos que su procedencia es divina. Entonces cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. Dejemos de hacer todas las cosas que son abominables por Dios. Dejemos de hacer todo aquello que es abominable, que es abominación delante de los ojos del Señor. Nuestra fe tiene que ser una fe viva, una fe verdadera. No puede ser una fe académica. Una fe académica es aquella que se sabe muchos versículos, que sabe lo que dice la Biblia, pero que no los practica. Y entonces hay muchos académicos que dicen ser creyentes, pero que no lo son, porque están siempre enumerando versículos, pero están metidos en estos cuentos, en estas filosofías paganas de las que hace referencia Deuteronomio 18, que acabamos de ver. Y muchos de nosotros podríamos decir, bueno, pero yo ya no practico eso, gracias a Dios, y lo doy gracias a Dios, y le damos gracias a Dios efectivamente, porque ya no practicamos. Debemos de enseñarle a otras personas a no hacerlo, a decirles el riesgo y el peligro en el que están, porque son filosofías que aparentan ser buenas, pero que son para perdición. Les hacía el nombramiento ahorita de lo que es el yoga. ¿Cómo es posible que cristianos estén practicando yoga? Eso es un espiritismo, ese es el control de la mente sobre todas las cosas. Y repito, eso simplemente deja de lado a Dios. Cada uno de nosotros entonces podemos validar cómo estamos. Y si usted está dentro del grupo que podemos decir, no, es que yo ya no practico eso, pues miremos, porque hay otras cosas que abomina Dios.
Y el tema que tenemos del día de hoy es: dejemos de hacer todas las cosas que son aborrecidas por Dios. Miremos Proverbios 6, 16, 19. Dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Podríamos decir entonces que lo que es aborrecible, como las artes mágicas, no las tenemos, y de estas cuales sí tenemos. Porque sé que ahí muchos de nosotros terminamos enredados. Y el Señor nos dice que Él aborrece también esas cosas. Y si Él las aborrece, es porque también las tenemos que dejar. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. En estos tiempos donde la sociedad está sublevada, está levantada contra sus gobernantes, no decimos si para bien o para mal, no entramos a juzgar, sino que ahora que hay ese levantamiento en muchas naciones, incluyendo nuestro país, y se van a seguir dando tristemente, muchas personas mueren allí, gente inocente muere allí. Ahí está. ¿O cuántos de nosotros tenemos pensamientos inicuos, como dice allí el versículo 18? El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Quién de nosotros no ha pensado en que debería de haber una venganza, que deberían de matar a uno o a otro, que debería quitar uno o otra? Y esos pensamientos son abominables delante del Señor, porque Él dice: mía es la venganza. Y Él nos manda a nosotros a bendecir a aquellas personas, a orar por ellos para que el Señor los instruya, para que las cosas puedan llegarse a un feliz término, para que pueda haber una llamada paz, que esa paz es imposible obtenerla sino es a través de Jesucristo, pero que la gente por lo menos entienda que en medio de tanta violencia nada bueno se puede conseguir. Orar, dice el Señor, nos manda el Dios Todopoderoso para que oremos los unos por los otros. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestros ojos altivos, nuestra lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras. ¿Qué tan fácil es decir una mentira? ¿Qué tan fácil es que de nosotros salga una mentira? Y esa mentira tiene una consecuencia. A alguien está dañando. No hay mentiras pequeñas ni grandes. Todas son aborrecidas por nuestro Señor. Debemos de dejar todas aquellas cosas que son aborrecidas por el Señor. Es el tema del día de hoy. Entonces miremos que tenemos mucho por qué trabajar nosotros los cristianos, por enseñar a otros a dejar esas prácticas y nosotros seguir trabajando en seguir dejando otras que las estábamos dejando en el olvido, que las estábamos dejando como si no importaran o si no fueran tan importantes delante de los ojos de Dios. Pero nos acabamos de dar cuenta que sí son importantes. Y nosotros, los cristianos, recordemos que estamos en el tiempo de los gentiles. Nosotros los gentiles, el Señor nos sacó para que dejáramos de practicar esas cosas que son abominables y que son normales para el mundo natural, pero que no lo son para nosotros. Entonces, podemos ir concluyendo nosotros esta tarde. Como conclusión es que Dios aborrece todo aquello que no lo tiene, toda aquella acción y persona que no lo tiene en cuenta Él como supremo en su vida. El Señor aborrece toda aquella acción o acto que quieren muchas personas, muchos seres humanos, encontrar la ciencia sin tener en cuenta a Dios. Y eso realmente no es posible. Solamente Dios puede darnos el conocimiento y la verdad. El conocimiento y la ciencia son de Dios y Él es quien las da, pero el hombre presume obtenerla fuera de Dios. Y eso es aborrecible delante de sus ojos. Obtener el conocimiento y la ciencia fuera de la voluntad de Dios o fuera del mismo Dios Todopoderoso es pecado y es aborrecible. Y cualquier acción que emprendamos en nuestras vidas sin tener en cuenta a Dios es pecado.
Y aún mucho más grave si nos dejamos guiar para consultar al inicuo, al hacedor de maldad, al mismo espíritu de oscuridad que está por medio de todas estas personas. Y ojo, tengamos cuidado. Muchos de estos magos, muchos de estos encantadores, de estos adivinos, de estos hechiceros, de estos que consultan a los muertos, muchos de ellos, o por no decir que todos, nombran a Dios. Y al final, después de una sesión de esas de oscuridad, dicen que Dios lo bendiga. Eso es lo que hacen para engañar, para atraer incautos. ¿Y eso es obra de quién? Del demonio, para aplastar las familias de la tierra. Entonces, como conclusión, nosotros no podemos dejarnos guiar. Y es una aplicación para nuestras vidas. Dejemos de hacer esas cosas que son aborrecidas por Dios y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el Señor nos envió a su propio Hijo para que a Él escuchemos. Y si Él dijo, aquel que no oiga sus palabras, sino que se distraiga o escuche a las otras, tendrá cuentas delante de mí. Será echado incluso del pueblo, dice en otra parte de las mismas Sagradas Escrituras. Así que nosotros esforcémonos en buscar la palabra de Dios todos los días y en obedecerla. Y ayudarle a otras personas a que comprendan, siempre con mucha oración, con mucho ruego, mucha humillación y mucha súplica delante de Dios, para que estas personas que hay entre nosotros, nuestros propios familiares, muchos están enredados en cosas como estas. Y si alguno de nosotros cometió un pecado tan aborrecible como este, es tiempo de confesarlo con mucho dolor y tristeza delante de Dios. Y el Dios que es bueno y misericordia con la sangre de Jesucristo nos limpiará. Y sucederá con aquellas personas que se arrepientan verdaderamente. Amén y amén.